Hola, estimados y estimadas estudiantes. Soy la profesora Gina Delgado del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI de la USTA, y los voy a acompañar a lo largo de los 3 módulos de este curso masivo, abierto y en línea, titulado Lo que se debe saber acerca de las pruebas Saber Pro, prueba de lectura crítica. Este MOOC es una iniciativa del CRAI y del campus virtual de la USTA. Daremos inicio a este módulo conociendo de manera muy rápida qué es la prueba Saber Pro y además resaltaremos algunos aspectos generales necesarios para comprender su relevancia. Lo primero es saber que el gobierno colombiano creó esta prueba desde 2009 como un instrumento estandarizado que le permite hacer una evaluación externa de la calidad de la educación superior. Pero, ¿cómo lo hacen? Pues compara el nivel en que los estudiantes de instituciones públicas y privadas desarrollan competencias genéricas y específicas necesarias para ejercer su profesión. Por otro lado, debemos ver que esta prueba forma parte de un conjunto más grande de estrategias y procesos que el Estado aplica para vigilar qué tan efectivo es el servicio educativo público y para generar información al respecto. Enseguida, revisaremos rápidamente cómo ha evolucionado la prueba. Cuando inició en 2003, la prueba se llamaba ECAES y solo evaluaba competencias específicas de cada programa. Por ejemplo, si el estudiante era de ingeniería, se le evaluaba matemáticas y física, entre otras habilidades disciplinares de la ingeniería. Si era de ciencias de la salud, entonces se evaluaban biología y química. Ya entre 2009 y 2010 empezaron a incluirse dos pruebas comunes a todos los programas de pregrado. Una era la de comprensión lectora en lengua materna y otra la de comprensión lectora en lengua inglesa. Así que desde este periodo se estableció su carácter obligatorio para poder obtener el título de pregrado. Desde allí, la prueba pretendía establecer cómo se daba el desarrollo de competencias profesionales en estudiantes que habían superado ya el 75% de los créditos en su formación. En la actualidad, Saber Pro constituye una fuente de información fundamental para elaborar indicadores que ayudan a evaluar la calidad educativa que ofrecen las universidades e instituciones de educación superior. Ya desde 2010 en adelante el examen se diseñó para evaluar dos componentes. Por un lado, evalúa las competencias genéricas, es decir, aquellas habilidades que todo profesional necesita desarrollar independientemente de su disciplina para desempeñarse en cualquier campo profesional. Por ejemplo, la lectura crítica, la comunicación escrita, el inglés, las competencias ciudadanas y el razonamiento cuantitativo. Y por otra parte, la prueba evalúa las competencias específicas, agrupando programas que tienen características de formación similares. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿quién diseña las pruebas Saber Pro y en qué se basa este diseño? Pues bien, los lineamientos para diseñar esta prueba están determinados por la política de formación por competencias que el Ministerio de Educación Nacional ha venido imponiendo en las últimas décadas en todos los niveles educativos. El ICFES afirma que en el diseño de Saber Pro han participado diferentes comunidades académicas y asociaciones, así como redes de facultades y programas. Pasemos ahora a ver para qué se inventaron las pruebas Saber Pro, o mejor dicho, a quién le sirven los resultados de la prueba. Además de información de un de ofrecer información de un proceso de formación individual,
Los resultados de las pruebas permiten generar reportes que dan cuenta de la calidad educativa por programa y también por institución de educación superior. Estos resultados pueden ser analizados teniendo en cuenta si los programas son profesionales, técnicos o tecnológicos, o si pertenecen al sector público o al sector privado, si las instituciones están acreditadas o no lo están. En fin, el ICFES analiza los datos cruzando diversas variables. Bien, después de informarnos sobre estos aspectos fundamentales de Saber Pro, entraremos a observar cuál es la estructura general del módulo de competencias genéricas, antes de centrarnos en la prueba que ocupa este curso, que es la prueba de lectura crítica. Como decíamos un poco antes, la prueba Saber Pro se divide en dos grandes módulos, el módulo de competencias genéricas y el de competencias específicas. En este instante nos centraremos específicamente en el módulo de competencias genéricas. Este módulo se compone de 5 pruebas que se deben desarrollar en un tiempo máximo de 4 horas 40 minutos. Las 5 pruebas son lectura crítica, en donde se responden 35 preguntas, comunicación escrita, una sola pregunta, competencias ciudadanas, 35 preguntas, inglés, 45 preguntas y por último, razonamiento cuantitativo, donde deberán responder 35 preguntas. En total, las 5 pruebas de este módulo de competencia genérica suman 151 preguntas que se deben contestar en un tiempo máximo de 4 horas 40 minutos. Otro aspecto para tener en cuenta es el tipo de preguntas que utiliza la prueba. Todas las preguntas, a excepción de la prueba de comunicación escrita, son de selección múltiple con una única respuesta. Cada una de esas preguntas está conformada por un enunciado que marca un contexto, una situación, un tiempo, en fin, una circunstancia. A la vez la pregunta tiene una tarea de evaluación. Y este es un punto esencial porque ahí se sitúa la operación que se le pide al estudiante que haga. Por tanto, el evaluado debe prestar mucha atención para identificar qué es lo que debe hacer y a partir de cuál situación, contexto o circunstancia debe hacerlo. La otra parte de la pregunta son las 4 opciones de respuesta, de las cuales solo una es válida para cumplir la tarea que plantea la pregunta. Para entender mejor, centremos la atención en este ejemplo. El enunciado de la pregunta es: considere el siguiente fragmento. La justicia es, en primer lugar, una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo solo si su conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente justo. La tarea de evaluación incluye la frase: las palabras subrayadas indican respectivamente. Si pasáramos esta frase a modo interrogativo, la pregunta sería: ¿qué indican las palabras subrayadas en un orden respectivo? Esa es la tarea que debe resolver el evaluado. Para ello, deberá elegir entre las 4 respuestas: A, una oposición y una salvedad; B, una aclaración y una razón; C, una aclaración y una oposición; y D, una oposición y una conclusión. En este caso, la respuesta que el evaluado debe elegir es la B, porque la expresión por la que se pregunta, o sea, ya que, introduce una razón para justificar por qué la justicia es una virtud humana solo secundariamente. Observe que en el texto de la pregunta no hay ninguna palabra que señale oposición y todas las demás opciones, tanto A, C, D, incluyen la oposición. Antes de terminar, es bueno tener en cuenta que todas las preguntas de Saber Pro tienen el mismo formato que acabamos de ver y manejan esta hoja de respuesta.
Solo la prueba de comunicación escrita pide al estudiante componer un texto escrito a partir de temáticas de opinión, es decir, temáticas no especializadas que competen a todas las áreas de conocimiento. Por ejemplo, la construcción de paz, los medios de comunicación, la educación, la responsabilidad en el consumo, el calentamiento global. En la prueba de comunicación escrita, la pregunta es abierta y el evaluado tendrá un espacio de 2 páginas para desarrollar su texto. Ya en la prueba de lectura crítica, lo más importante sería identificar la tarea y responder siempre desde el contexto y la información que da el mismo texto y la pregunta, y no desde el conocimiento previo. Bien, muchas gracias por recibir la información preparada en este primer módulo. Nos veremos en el segundo encuentro para enfocarnos en la prueba de lectura crítica. Allí ahondaremos sobre las capacidades y habilidades que evalúa dicha prueba. Pero antes de irnos, es necesario que vayan a las actividades del módulo y desarrollen el cuestionario número 1, que los ayudará a organizar mejor lo que acabamos de aprender. Hasta el próximo encuentro. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.